Ofrecimiento de la Santa Comunión. Madre, ven, acompáñame a recibir a Jesús en la Eucaristía. Jesús, yo, hija tuya, te recibo en tu voluntad en esta Santa Comunión. Me uno a tu humanidad para encerrar todo y que así encuentres en mí las reparaciones de todos, la retribución de todo y tu complacencia. Más bien, te encontrarás otra vez a ti mismo en mí. Fiat. Recibiréis en este tiempo 100 veces más, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Lectura del Santo Evangelio, según San Marcos, capítulo 10, versículos del 28 al 31. En aquel tiempo, Pedro se puso a decir a Jesús: «Ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido». Jesús dijo: «Os aseguro que quien deje casa o hermanos o hermanas, o madre o padre, o hijos o tierras por mí y por el Evangelio, recibirá ahora, en este tiempo, 100 veces más. Casas y hermanos y hermanas, y madres e hijos y tierras, con persecuciones. Y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, y muchos últimos primeros». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Evangelio del Reino de la Voluntad Divina. Con María, en el cenáculo del Evangelio. Marcos 10, 29. Jesús dijo: «Yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, Tu mamá es toda para ti y hoy te esperaba para que mi heroísmo y mi triunfo en el sacrificio te infunda fortaleza y ánimo y así pueda ver a mi hija triunfante en sus penas y con el heroísmo de soportarlas con amor y para cumplir la divina voluntad. Ahora, hija mía, escúchame. Yo tenía apenas 3 años y mis padres me hicieron saber que querían consagrarme al Señor en el templo. Mi corazón se alegró al conocer esto, el consagrarme y pasar mis años en la casa de Dios, pero bajo mi alegría había un dolor, una privación de las más queridos que se pueden tener en la tierra, como eran mis queridos padres. Era pequeña, tenía necesidad de sus cuidados maternales. Me privaba de la presencia de 2 grandes santos. Y además veía que conforme se acercaba el día de privarse de mí, que hacía su vida plena de alegría y de felicidad, sentían tal amargura de sentirse morir. Pero aunque sufrían, estaban dispuestos a hacer el acto heroico de conducirme al Señor. Mis padres me amaban en orden a Dios
y me tenían como un gran don dado a ellos por el Señor. Y esto les dio la fuerza de cumplir el doloroso sacrificio. Por eso, hija mía, si quieres tener fuerza invencible para sufrir las penas más duras, haz que todas las cosas tuyas sean en orden a Dios y tenlas como dones preciosos que te ha dado el Señor. Ahora, tú debes saber que yo con ánimo preparaba mi ida al templo, porque en cuanto entregué mi voluntad al Ser Divino y el Fiat Supremo tomó posesión de todo mi ser, yo adquirí todas las virtudes en naturaleza. Yo era dominadora de mí misma. Todas las virtudes estaban en mí, como tantas nobles princesas, y de acuerdo a las circunstancias de mi vida, prontamente se ofrecían para hacer su oficio sin ninguna resistencia. En vano me habrían llamado reina si no hubiera tenido virtud de ser reina sobre mí misma. Por eso yo tenía en mi dominio la caridad perfecta, la paciencia invencible, la dulzura raptora, la humildad profunda y todo el ajuar de las otras virtudes. La divina voluntad volvió afortunada la pequeña tierra de mi humanidad, siempre florida y sin las espinas de los vicios. Ve entonces, querida hija, qué significa vivir de voluntad divina. Su luz, su santidad y potencia convierten en naturaleza todas las virtudes. No se abaja a reinar en un alma donde hay una naturaleza rebelde. No, ella es santidad, y donde debe reinar quiere la naturaleza ordenada y santa. Por eso el sacrificio de ir al templo eran conquistas que yo hacía, y sobre el sacrificio veía formado en mí el triunfo de una voluntad divina. Y estos triunfos llevaban a mí nuevos mares de gracia, de santidad y de luz, hasta sentirme feliz en mis penas, para poder conquistar nuevos triunfos. Ahora, hija mía, pon la mano sobre el corazón y dile a tu mamá: ¿sientes tu naturaleza cambiada en virtud? O bien, sientes las espinas de la impaciencia, las hierbas nocivas de la agitación, los malvados humores de los afectos no santos. Escucha, permite que actúe tu mamá. Dame tu voluntad en mis manos, decidida a no quererla más, y yo te haré poseer por la voluntad divina, la cual todo desterrará de ti, y lo que no has hecho en tantos años, lo harás en un día, el cual será el principio de la verdadera vida, de la felicidad y de la verdadera santidad. Ahora, pon atención y escúchame. Yo dejé la casa de Nazaret acompañada por mis santos padres. Al dejarla, di una última mirada a aquella casita donde había nacido, para agradecer a mi Creador por haberme dado un lugar donde nacer y para dejarla en la divina voluntad, a fin de que mi infancia y tantos queridos recuerdos, porque yo estando llena de razón todo comprendía,
fueran todos custodiados por la divina voluntad y depositados en ella como prenda de mi amor hacia aquel que me había creado. Hija mía, el agradecer al Señor y poner nuestros actos en sus manos como prenda de nuestro amor son nuevos canales de gracias y comunicaciones que se abren entre Dios y el alma, y el homenaje más bello que se puede rendir a quien tanto nos ama. Por eso, aprende de mí a agradecer al Señor de todo lo que dispone de ti, y en todo lo que estás por hacer, sea tu palabra: gracias, oh Señor, y pongo todo en tus manos. Ahora, mientras todo dejé en el fiat divino, como reinaba en mí y jamás me dejó ni un instante de mi vida, yo los llevaba como en triunfo en mi pequeña alma. Y oh, los prodigios del divino querer, con su virtud conservante, mantenía el orden de todos mis actos, pequeños y grandes, y como en acto dentro de mí, como triunfo suyo y mío. Así que jamás perdí la memoria de uno solo de mis actos. Y esto me daba tanta gloria y honor que me sentía reina, porque cada acto mío hecho en la divina voluntad era más que sol, y yo estaba adornada de luz, de felicidad, de alegría. Ella me llevaba a su paraíso. Hija mía, el vivir de voluntad divina debería ser el deseo, el suspiro y casi la pasión de todos. Tanta es la belleza que se conquista y el bien que se siente. Todo lo contrario, la voluntad humana. Ella tiene la virtud de amargar a la pobre criatura, la oprime, forma la noche, camina a tientas, va siempre tropezando en el bien y muchas veces pierde la memoria del poco bien que ha hecho. Ahora, hija mía, yo partí de la casa paterna con ánimo y desapego, porque yo miré solo el querer divino en el cual tenía fijo mi corazón, y esto me bastó para todo. Pero mientras caminaba para ir al templo, vi toda la creación, y oh maravilla, sentí el latido de la divina voluntad en el sol, en el viento, en las estrellas, en el cielo. Bajo mis pasos la sentí palpitante, y el fiat divino que reinaba en mí ordenó a toda la creación que como velo lo escondía, que todos se inclinaran y me hicieran honor de reina. Y todos se inclinaron dándome signos de sujeción. Hasta la pequeña florecita del campo no se privó de darme su pequeño homenaje. Yo ponía todo en fiesta, y cuando por necesidad salía de la habitación, la creación se ponía en acto de darme muestras de honor, y yo era obligada a ordenar que estuvieran en su puesto y que observara el orden de nuestro Creador. El título que darás al libro que publicarás sobre mi voluntad será este: El reino de mi divina voluntad en medio a las criaturas. Libro del cielo, llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios.
Marcos 10, 28. Pedro se puso a decirle: ya lo ves, nosotros lo hemos dejado todo, y te hemos seguido. Señal para saber si uno ha dejado todo por Dios y ha llegado a obrar y a amar todo divinamente. De los escritos de la sierva de Dios, Luisa Picarreta, volumen 10, capítulo 53. Continuando mi habitual estado, en cuanto se ha hecho ver, mi siempre amable Jesús me ha dicho: hija mía, para quien deja todo y obra por mí y ama todo divinamente, todas las cosas están a su disposición. Y la señal para saber si se ha dejado todo por mí y ha llegado a obrar y amar todo divinamente es si en el obrar, en el hablar, en el rezar, en todo, no encuentra más obstáculos, disgustos, oposiciones, porque delante a esta potencia de obrar y amar divinamente, todos inclinan la cabeza y no se atreven ni siquiera a respirar. Yo, Padre benévolo, estoy siempre a guarda del corazón humano y viéndolo irse de mí, esto es, obrar y amar humanamente, le pongo las espinas, los disgustos, las amarguras, las cuales pinchan y amargan aquella obra y aquel amor humano. Y el alma, viéndose mortificada, descubre que aquel su modo no es divino. Entra en sí misma y obra diversamente, porque las pinchaduras son los centinelas del corazón humano y le suministran los ojos para hacerle ver quién es quien la mueve, Dios o la criatura. En cambio, cuando un alma deja todo, obra y ama todo divinamente, goza mi paz, y en lugar de tener los centinelas y los ojos de las pinchaduras, tiene el centinela de la paz que le aleja todo lo que la puede turbar, y los ojos del amor, los cuales ponen en fuga y queman a aquellos que quieren turbarla. Por eso estos se están en paz con respecto a aquella alma y le dan paz y se ponen a su disposición. Parece que el alma puede decir: ninguno me toca porque soy divina y soy toda de mi dulce amor Jesús. Ninguno osa turbar mi dulce reposo con mi sumo bien. Y si se atreve, con la potencia de Jesús que es mía, lo pondré en fuga. Parece que he dicho muchos disparates, pero Jesús ciertamente me perdonará, porque lo he hecho por obedecer. Parece que me da el tema en palabras, pero yo, siendo ignorante y niña, no tengo capacidad de desarrollarlo. Diferencia entre vivir para Dios y vivir en Dios. Encontrándome en la misma confusión, como un relámpago se ha hecho ver y me ha hecho entender que no había escrito todo lo que Él me había dicho ayer. Esto es, que el alma no solo debe vivir para Dios, sino en Dios. Entonces el bendito Jesús me repitió la diferencia que hay entre el vivir para Dios y el vivir
en Dios, diciéndome: en el vivir para Dios, el alma puede estar sujeta a las turbaciones, a las amarguras, a ser inconstante, a sentir el peso de las pasiones, a mezclarse en las cosas terrenas. Pero en el vivir en Dios, no. Todo es diferente, porque la cosa principal para hacer que una persona pueda entrar a habitar en otra persona es dejar todo lo que es suyo. Esto es, despojarse de todo, dejar las propias pasiones. En una palabra, dejar todo para encontrar todo en Dios. Ahora, cuando el alma no solo se ha despojado, sino se ha reducido muy bien, entonces podrá entrar por la puerta estrecha de mi corazón a vivir en mí, a mi modo y de mi misma vida, porque si bien mi corazón es grandísimo, tanto que no hay término a sus confines, pero la puerta es estrechísima y solo puede entrar quien está despojado de todo. Y esto con razón, porque siendo yo santísimo, no admitiría jamás a vivir en mí alguien que fuese extraño a mi santidad. Por eso, hija mía, busca vivir en mí y poseerás el paraíso anticipado. El alma, para vivir en la divina voluntad, debe dejar todos sus harapos. Norma para quien debe vivir en él. Hija mía, el alma, para vivir en mi voluntad, debe subir. Y para subir a ella, debe dejar lo que a mi voluntad no pertenece. Debe dejar sus míseros harapos, sus costumbres vulgares, sus alimentos viles, sus miserias. Todo debe dejar para servirse de vestiduras reales, de costumbres divinas, de alimentos preciosos y sustanciosos, de riquezas infinitas, en suma, de todo lo que pertenece a mi voluntad. Lo que has escrito por ahora te sirve a ti, sirve al reino del Fiat Supremo. Después será norma para quien debe vivir en él, así como también deben servirse de todos los actos obrantes de mi voluntad para mantenerse en los confines de mi reino. Por eso, lo que a ti no te parece necesario, es necesario para la formación de mi reino supremo. Marcos 10, 29 a 30. Jesús dijo: Yo os aseguro, nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre, padre, hijos o hacienda por mí y por el Evangelio, quedará sin recibir el 100 por 1, ahora al presente, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y hacienda, con persecuciones. Y en el mundo venidero, vida eterna. ¿Dices que está en el purgatorio y dices que nada en la luz? De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 9, capítulo 49. Por cuanto amor y unión con Jesús tiene el alma, tanto valor tienen sus sacrificios. Encontrándome en mi habitual estado, estaba rezando a mi amoroso Jesús
por el feliz paso al cielo de un sacerdote que hace años fue mi confesor y decía a mi amado Jesús: recuerda cuántos sacrificios hizo, cuánto celo tuvo por tu honor y gloria, y además, cuánto no hizo por mí, cuánto no sufrió. En este punto le debes corresponder haciéndolo pasar directamente al cielo. Y el bendito Jesús me ha dicho: hija mía, yo no miro tanto los sacrificios, sino al amor con el cual se hacen y a la unión que tienen conmigo. Así que cuanto más el alma está unida conmigo, tanto más aprecio sus sacrificios. Así que, si el alma está más estrechamente unida conmigo, los más pequeños sacrificios los tomo como grandes, porque en la unión está el cálculo del amor, y el cálculo del amor es cálculo eterno, que no tiene término ni límites. Mientras que el alma se puede sacrificar mucho, pero si no está unida conmigo, yo miro su sacrificio como el de una persona extraña y le doy la recompensa que merece, esto es, limitada. Supón a un padre y a un hijo que se aman. El hijo hace unos pequeños sacrificios, el padre por el vínculo de unión, de paternidad y de filiación y de amor, que es el vínculo más fuerte. Mira estos pequeños sacrificios como cosa grande. Por ellos se siente triunfante, se siente honrado y da al hijo todas sus riquezas y dedica para el hijo todas las atenciones y sus cuidados. Ahora, supón un siervo, trabaja toda la jornada, se expone al calor, al frío, en todo está a sus órdenes. Si es necesario, vigila aún por la noche por cuenta del patrón. ¿Y qué cosa recibe? El mísero pago de una jornada, de modo que si no trabaja todos los días estará obligado a sentir el hambre. Tal es la diferencia que hay entre el alma que posee mi unión y el alma que no la posee. Mientras esto decía, me he sentido fuera de mí misma junto con el bendito Jesús. Y de nuevo he dicho: dulce amor mío, dime, ¿dónde se encuentra esa alma? Y Jesús: en el purgatorio, pero si tuvieras en qué luz nada, quedarías maravillada. Y yo: ¿dices que está en el purgatorio y dices que nada en la luz? Y Jesús: sí, se encuentra nadando en la luz, porque esta luz la tenía en depósito, y en el acto de morir, esta luz lo ha investido y no lo dejará jamás. Yo entendía que esa luz eran sus obras buenas hechas con pureza de intención. Los actos hechos en mi voluntad son siempre los que tienen la primacía sobre todos y tienen la supremacía sobre todo, porque habiendo sido hechos en mi voluntad, entran en el ámbito de la eternidad y tomando ahí los primeros puestos, dejan atrás a todos los actos humanos, corriendo siempre ellos adelante. En nada influye que hayan sido hechos antes o después, si en una época o en otra, si pequeños o grandes. Basta
que hayan sido hechos en mi voluntad, para que estén siempre entre los primeros y corran adelante de todos los actos humanos. Una semejanza es el aceite puesto junto con otros combustibles. Aunque estos fueran de más valor y de oro o de plata, o alimentos de mayor sustancia, todos quedan por debajo y el aceite permanece encima. Jamás queda por debajo, aunque fuera una mínima cantidad. Con su espejito de luz parece que dice: yo estoy aquí para ser primero sobre todo. No me hago común con las otras cosas, ni me mezclo con ellas. Así, los actos hechos en mi querer, como son hechos en mi voluntad, se vuelven luz. Pero luz atada, fundida con la luz eterna. Por eso no se mezclan con los actos humanos, más bien tienen la virtud de hacer cambiar los actos humanos en divinos. Por eso todo dejan atrás y son los primeros en todo. Marcos 10, 31. Pero muchos primeros serán últimos, y los últimos, primeros. Los primeros delante de Dios. Quienes viven en la divina voluntad serán los primeros delante de Dios. Pensaba entre mí: si el fiat divino tiene su acto primero, de modo que ningún otro acto puede decir soy acto primero de él, ¿cómo podrán encontrarse ante Dios como acto primero aquellos que vendrán después a vivir en él si ya están los primeros? Y mi divino Jesús ha agregado: hija mía, para quien vive o vivirá en mi querer, todos serán como acto primero delante de Dios, porque Él tiene un acto solo, un acto incesante que parte siempre del primer acto. Y en virtud de este solo e incesante acto, eleva a todos los actos hechos en Él al primer acto suyo. De modo que todos aquellos que vivirán en mi querer se encontrarán en su acto solo, y todos como primero delante a la majestad adorable. Así que en mi voluntad no habrá ni primero ni después, sino todos fundidos juntos en un solo acto. ¡Qué honor! ¡Qué gloria! Que la criatura puede tener un lugar en este acto solo de la voluntad de su Creador, del cual, como fuente, brotan todos los bienes, todas las felicidades posibles e imaginables. Los primeros delante a la majestad suprema. De los escritos de la sierva de Dios Luisa Picarreta, volumen 19, capítulo 18, párrafo segundo. Hija mía, tú debes saber que los primeros delante a la majestad suprema son aquellos que han vivido en mi querer y que jamás han salido de mi voluntad.
Mi mamá vino al mundo después de 4000 años. Sin embargo, delante a Dios, fue primero que Adán. Sus actos, su amor, están en el primer orden de las criaturas. Así que sus actos están primero que todos los actos de las criaturas, porque fue ella la más cercana a Dios, vinculada con los vínculos más estrechos de santidad, de unión y de semejanza, y con el vivir en nuestro querer, sus actos se volvían inseparables de los nuestros. Y como son inseparables, se vuelven los actos más cercanos, como cosas connaturales a su Creador. El primero y el después en nuestra voluntad no existen, sino todo es como acto primero. Por eso quien vive en mi voluntad, a pesar de que venga al último, es siempre antes que todos. Así que no se mirará la época en la cual las almas saldrán a la luz del tiempo, sino que se verá si la vida de mi voluntad ha estado en ellas como centro de vida reinante y dominante en todos sus actos, tal como reina y domina en el seno de la divinidad. Estas serán las primeras. Sus actos, hechos en nuestro querer, se elevarán sobre todos los actos de las otras criaturas, y todos quedarán detrás. Por eso, estas almas serán nuestra corona. Mira, conforme tú llamabas a mi mamá en mi querer para corresponderme en amor, adoración y gloria, mi querer os ha unido juntas. Y el amor, la gloria, la adoración que hacía la soberana reina se han vuelto actos tuyos. Y los tuyos se han vuelto actos de mi mamá. Mi voluntad todo ha puesto en común, y los unos se han vuelto inseparables de los otros. Y yo oía en ti la voz de mi mamá. Sentía su amor, su adoración, su gloria, y en mi mamá oía tu voz que me amaba, me adoraba, me glorificaba. Cómo me sentía feliz encontrar y sentir a la mamá en la hija y a la hija en la mamá. Mi voluntad une a todos y a todo. No sería verdadero vivir en mi querer ni obrar de mi voluntad si todo lo que a ella pertenece y todo su eterno obrar no lo concentra en el alma que en ella vive y donde tiene su reino y dominio. Si esto no fuera, el reino de mi voluntad sería un reino dividido, lo que no puede ser, porque mi voluntad une todo junto su obrar y de él hace un solo acto. Y si se dice que crea, redime, santifica y otras cosas, son los efectos de aquel solo acto que jamás cambia acción. Por eso quien vive en mi querer, su origen es eterno, inseparable de su Creador y de todos aquellos en los cuales mi voluntad ha tenido su reino y su dominio. Reparemos en María a Jesús, por quienes, por no querer renunciar al cariño de sus familiares y amigos, a los vínculos y a los apegos, incluso a las cosas lícitas y santas,
no se preocupan de cumplir la santa voluntad de Dios. De las horas de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, una parte de la hora 2. Jesús se aleja de su Madre Santísima y se encamina hacia el cenáculo. Luego, bendiciéndose el uno al otro, tú la besas por última vez para fortalecerla y para que pueda soportar tantos amargos dolores. Te despides de ella por última vez y te vas. Pero la palidez de tu rostro, tus labios temblorosos, tu voz apagada, que parece como si estuvieras por empezar a llorar al decirle adiós. Todo me dice cuánto la amas y cuánto sufres al tener que dejarla. Pero para cumplir la voluntad del Padre, con sus corazones fundidos el uno en el otro, a todos se someten, queriendo reparar por quienes, por no querer renunciar al cariño de sus familiares y amigos, a los vínculos y los apegos, incluso a las cosas lícitas y santas, no se preocupan de cumplir la santa voluntad de Dios y de corresponder al estado de santidad al que Dios los llama.